Desde la cabina de la Freies Radio für Stuttgart, el 99.2 FM de su radio y el enlace del live stream en todas partes del mundo, les quiero presentar a mi invitada del día de hoy. Ella es mexicana, migrante y psicoterapeuta. A través de su especialidad como profesional, ayuda a las personas a construir relaciones sanas y conscientes basadas en el amor propio y el autoconocimiento. Acompaña a las personas a sanar y cuidar sus vínculos tanto individualmente como en pareja desde el método Gottman. Además, acompaña a las personas migrantes a elaborar su duelo migratorio y a reconstruirse e integrarse en su nueva vida en otro país a través de la psicoterapia transcultural. Es autora del libro Ni de aquí ni de allá, un libro de ayuda para expats, parejas y familias internacionales. Irene del Valle, bienvenida a Radio Hispanohablante. Ay, muchísimas gracias por la invitación, Lucero. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Me gustaría mucho que nos contaras cómo inició tu vida de migrante, hace cuánto tiempo saliste de México, a dónde has ido, si fue anteriormente a España, que estás actualmente ahí, y cuándo te estableciste en Sevilla precisamente, ¿no? Sí, bueno, pues mi historia como migrante empezó antes de esta migración. Esta es la segunda vez que migro. La primera fue temporal y esta parece que, que es permanente. La primera vez fue por estudios. Me fui a Buenos Aires, a la ciudad de los psicólogos. Quería estudiar un diplomado terminando la carrera porque no me sentía preparada para ver pacientes aún. Entonces, pues fue por motivos académicos y profesionales. Y fue una experiencia increíble, la verdad, en donde además de cumplir mi objetivo profesional, pues conocí muchísima gente y me quedé enamorada de la experiencia de vivir en otro país. Y bueno, pues al año regresé a México, seguí trabajando y justo eso fue en 2011 cuando terminé la carrera. Y luego, 3 años después, en 2014, pues se me volvió a meter la espinita porque había intentado entrar a la maestría de alto rendimiento de la UNAM de terapia familiar y me quedé en la última fase. Y me quedé muy frustrada. Dije, pues me voy, porque o sea, yo comparaba costos de estudiar en España y en una privada en México y dije, mejor me voy, por lo mismo estudio en el extranjero, vivo en otro país y fue así como lo decidí. Y y bueno, yo ya había venido de mochilazo antes a Europa, había venido a España, pero no había venido a Sevilla. Y una amiga me dijo, prueba otra cosa, ya has vivido, o sea, vienes de la Ciudad de México, que es una ciudad gigante, ya fuiste a otra capital, que es Buenos Aires. En vez de irte a Madrid, que era mi primera idea, vete a una ciudad más tranquila. Yo estuve en Sevilla, es preciosa, divina, tal, y total que había aplicado a la Complutense de Madrid y a la de Sevilla y me animé por Sevilla. Y pues terminando el máster, bueno, no, desde que empecé el máster conocí a mi pareja y fue mi motivo de quedarme, aunque migré otra vez por motivos académicos, me quedé por amor. Y ya llevo, este va a ser mi 8.º año. Y pues justo mi proceso fue diferente, ¿no? No fue como Argentina, que fue fiesta y estudio y viajar. La Cuando verdad es es un tiempo limitado, ¿no? Entonces sabes que vas a regresar, dices, exacto. voy a disfrutar, a conocer, y es una migración distinta a cuando ya dices, me voy a quedar, ¿no? Exacto, exacto. Como que la sacudida fue cuando prolongué como esa estadía que pensaba de un año. El segundo año fue con una beca de investigación todavía, pero el tercer año que fue elegir la relación, fue ahí el momento más duro, o sea, en donde me enfrenté a lo que entendí después, porque primero pensé que estaba deprimida, que entendí que era el duelo migratorio, ¿no? Entonces sí, me queda claro que es totalmente diferente cuando sabes que vas por un año, tal, al migrante que después cambia, ¿no? Como su objetivo o dice, no, siempre sí me quedo, o al que desde el inicio migra con la idea de establecerse en otro lugar, ¿no? Sí, y tú, como no estaba en tus planes quedarte, enamorarte y quedarte en España, ¿cuál era tu siguiente paso? ¿Ya habías pensado, bueno, pues terminando mi maestría, voy a hacer tal o tal cosa? Sí, mi objetivo era más aventurero. Dije, termino la maestría y tenía como esta idea de irme de au pair a Inglaterra a perfeccionar mi inglés.
y de ahí quería ahorrar para irme a Asia, que ya había ido a Asia. Hice un viaje por ahí en 3 meses y tengo ahí como una obsesión que siempre digo que sería mi sueño vivir o en Japón o en Singapur o así, pero pues no, nada más no. Cambió mi plan. Los caminos iban por otro lado, aquí en Europa. Exacto, Ah, muy exacto. bien. Y cuando llegaste, Sí, bueno, al principio llegas como estudiante, entonces sí. no, realmente no te enfrentaste a grandes problemas. O los retos mayores fueron cuando tú dices, bueno, voy a cambiar mi plan de vida y me voy a quedar. Sí, sí, como estudiante realmente, bueno, pues la vida de estudiante, ¿no? Que limitas tu presupuesto y comes más baratito, pero ningún problema así grande, por así decirlo. Sí es cierto que fue un choque porque yo tenía la idea de Argentina en donde inmediatamente hice amigos y aquí no fue tan así, entonces ahí sí tuve como un duelo por la parte social, pero realmente los retos importantes fueron hasta el tercer año, que fue cuando elegí quedarme ya por la relación y ahí no tenía nada de qué sostenerme, nada más, ¿no? Ahí fue cuando sí sentí que fue la parte más dura. ¿Y fue difícil tomar esa decisión o más o menos? O sea, por un lado estaba teniendo una relación que me hizo pensármelo, entonces por el lado de la relación no, porque pues mi pareja la verdad es que es súper buena persona, estaba en ese momento como en el top del enamoramiento, ¿no? Entonces ahí yo decía, es que claro, yo quiero apostar por esta relación, pero al mismo tiempo fue enfrentarme por un lado a mi familia y decirles, oigan, ¿qué creen? Que siempre, o sea, el año pasado ya les había dicho, me quedo un año más por la beca. Sí. Y ahí era decir, me quedo por algo que no tenía fecha de caducidad. La beca era de un año y una relación, pues uno no empieza pensando que tiene fecha de caducidad, ¿no? Entonces fue enfrentarme a esa conversación, que además me acuerdo que lloré muchísimo con mi mamá, porque aunque sé que mi madre me apoya, era como esta culpa de sentir que les abandonaba, ¿no? Sí. Y por el otro lado fue enfrentarme a mí misma y decir, estás eligiendo la relación de momento, pese a que eso, o sea, en el presente está conllevando como un no sé qué voy a hacer conmigo, con mi profesión, sobre todo, que era lo que más me pesaba. Entonces sí, sí fue complejo. ¿Y anteriormente tú habías considerado alguna vez vivir fuera de México? Digo, sin pensar en una relación o con una relación. ¿Estaba dentro de tus planes salir de nuestro país e irte a establecer algún otro lado? No, estaba en mis planes viajar mucho, que eso ya lo había hecho y me apasionaba, ¿no? Pero vivir no me lo había planteado, la verdad. Al menos, o sea, temporalmente sí, como estas dos migraciones, Sí, sí, claro. pero no como no regresar. Definitivo ya. No, exacto. No, pues tenemos mucho de qué platicar porque, bueno, seguramente todas estas experiencias las has vertido en tu libro, pero vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a regresar a hablar de Ni de aquí ni de allá. En Radio Hispanohablante con Irene del Valle. Como les comentaba anteriormente, ella es la autora del libro Ni de aquí ni de allá. Quiero decirte que yo al leer tu libro dije, ay, cómo no existía hace tantos años, yo tengo casi 24 años aquí. Y bueno, cuando llegué venía muy joven, entonces no fue tan difícil en un principio porque estábamos en una ciudad universitaria, pero después, cuando ya nos fuimos a un lugar más pequeño yo ya me vine casada y después tuve a mi primera bebé, entonces ahí fue donde tuve un duelo que ahora le puedo poner el nombre gracias a tu libro, pero en ese momento era muy complicado, no sabía qué pasaba y hay una parte que tú dices, bueno, a veces uno piensa que está loca o que solo me pasan a mí estas cosas, porque no se habla abiertamente de lo que sufrimos, ¿no? Es a lo mejor un poco de vergüenza, entonces es difícil a veces, a veces parece la gente, hay algunos que sí realmente logran integrarse rápidamente, otros que nos cuesta más trabajo, pero entonces uno ve alrededor y dice, solamente me pasa a mí o solamente yo me siento así, ¿no? Y tú das en este libro una cosa maravillosa, primero una base teórica, después tienes también estas estrategias, ¿no? Y mucha reflexión y mucho trabajo que uno puede ir haciendo. Claro que si puede tener una sesión contigo alguien, pues es todavía mejor. Pero entonces a mí me interesa mucho hablar exactamente de lo que es el duelo migratorio, ¿no? Tú escribiste, toda elección conlleva siempre una pérdida por el simple hecho de tener que elegir algo y no lo otro. Y creo que eso me
me movió mucho porque exactamente yo no podía poner el dedo y decir, tengo un duelo por mis pérdidas, ¿no? No lo podía comprender. Entonces me encantaría que tú nos hables más acerca de lo que es definirlo y cuáles son sus fases. Sí, el duelo migratorio es este proceso psicológico normal para todo migrante, cada quien lo vive de diversas formas, pero es natural, em, que nos permite responder y elaborar las pérdidas de habernos ido de nuestro país. Ese es el duelo migratorio, es un proceso psicológico interno que nos permite pues aceptar esa nueva realidad y que obviamente como todo duelo tiene sus fases. Algo que sí quiero mencionar con lo que estabas diciendo es que el duelo migratorio es complejo porque a diferencia del duelo, por ejemplo, por la muerte de una persona que se muere ya no vuelve a estar. Y entonces se elabora esa pérdida y con el tiempo pues se acepta que esa persona ya no está. El tema del duelo migratorio es que esa vida sí está en otro espacio y en otro tiempo, en otro lugar, y que todos los días se está renunciando a ella. Entonces, eso es lo complejo del duelo migratorio, además del hecho de que no solo se pierde una persona, se pierde toda una vida, muchísimas cosas, desde un clima, una cultura, un idioma, o todo lo que se había construido profesionalmente, las redes sociales, a la familia, la identidad que teníamos en ese lugar. Entonces, son tantas las pérdidas que justo José Bachotegui, que es un psiquiatra catalán, que es el que acuña el término de síndrome de Ulises, que es el duelo migratorio complejo, como agravado crónico, pues él dice, ¿no? Que es la máxima de las pérdidas, ¿no? Entonces, claro, muchos de nosotros, ante esta idealización de la migración, no nos imaginamos que vivimos un duelo, al contrario, nos culpamos y decimos, no, es que yo sí lo tengo todo, ¿no? O sea, ¿cómo me estoy quejando? Además, los demás me dicen que pues estoy en Alemania o estoy en Francia o estoy en España o estoy en Canadá, que wow, que qué increíble. Y esta misma idealización hace que yo no me permite elaborarlo, ¿no? Cuando hay una muerte, todo el mundo es sí, como más comprensivo, pobrecito, pues perdió a su mamá, perdió a su papá, perdió a su pareja, pero con el duelo migratorio nadie lo comprende porque no entienden las pérdidas, ¿no? Parece que solo deberíamos de ver las ganancias. Entonces, pues mi experiencia de sentirme que yo creía deprimida y después darme cuenta que era un proceso natural, como que dije, todo el mundo tiene que saber esto, porque yo en algún momento pensé que estaba loca, que estaba mal, que era un problema mío. Y cuando empecé a hablar con otros amigos migrantes y a trabajar con migrantes y a ver que era algo muy común que se desconociera el término y que además las personas como que no se permitieran procesarlo, fue como, necesito escribir de esto. Sí, eso es muy bueno, muy necesario, porque como te decía, pues creo que, o por lo menos a mí también me daba esa vergüenza de decir, hoy no me puedo quejar o no puedo, o sea, uno nada más tal vez te pones a veces agresivo o triste y tú dices es depresión, pero por eso te digo, este término me impactó mucho y además también tú mencionabas que no solo experimentamos los que nos vamos, ese duelo migratorio, sino los que se quedan. Y en esa Sí. parte también creo que no se habla mucho de eso. Sí, sí, la idea, o sea, el duelo migratorio lo viven todas las personas alrededor del migrante, sus familiares y también en este caso las parejas a veces. Por ejemplo, mi pareja que está leyendo el libro no lo ha terminado, pero dice, voy lentito porque hay muchas cosas que estoy logrando entender por fin y que no me había dado cuenta que yo en su momento pensé que eran o berrinche tuyo o incomprensión mía y que hoy le puedo poner un nombre porque entiendo que también tiene un peso sobre de mí, ¿no? Y los familiares sí, es cierto que no lo viven con la intensidad de quien migra porque ellos se quedan en el mismo lugar, pero hay una ausencia, hay una persona nuevamente, ¿no? No Ujú. está muerta, está en otro lugar y renuncio a ella además muchas veces porque el otro lo elige,
¿no? Cuando la migración es elegida, o muchas veces por la situación económica del país que mi familiar tuvo que irse, o muchas veces por cuestiones de seguridad porque tuvo que irse de refugiado por asilo político, por la violencia del país, ¿no? Entonces, también esta sensación de que es algo que no está en nuestras manos, también le pesa mucho al que se queda. Claro que sí. ¿Y cuáles son generalmente las reacciones de los inmigrantes expatriados en el duelo? Bueno, dependen de cada persona, el duelo depende también de si fue una migración deseada, no deseada, del país de acogida, qué tan abierto es, ¿no? Al migrante, qué tan acogedor. Hay muchos factores que influyen, pero digamos lo que una de las cosas comunes es, por ejemplo, esta comparación. Esa es una de las, me vienen muchas, pero una es como esta comparación que al final del día es la negación, y por el otro lado también puede ser como esta negociación que es parte del duelo, ¿no? Estas dos fases en donde no existe la pérdida o quiero negociar. Muchos de nosotros siempre queremos negociar con que ese país se convierta en el que hemos dejado, ¿no? A mí me pasaba que yo me la pasaba enojada pensando en todas esas formas en las que España podría funcionar como México. Sí. Yo seguí en la negociación, bueno, yo en la negociación me quedé creo que 2 años, hasta que dije, Irene, España jamás va a ser México. Y estás eligiendo España, y o aprendes a ser feliz en España, o mejor te regresas a México, ¿no? Entonces, una fase es la negación, otra es la negociación, por así decirlo. La tristeza, llega un punto en el que nos sentimos, esa fase de tristeza que es cuando estamos previos a la aceptación, ¿no? De que sí, que esta es la vida que estamos eligiendo, ¿no? Y hay quienes se quedan mucho tiempo en la tristeza de lo que dejan, de sus padres, de sus madres, ¿no? De esa, sobre todo de la gente, creo que es lo que más le duele al migrante, Sí. la gente, su familia, ¿no? Y hay quien está constantemente triste de no estar en los cumpleaños, en la enfermedad, en las bodas, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y hay quienes sí logran trascender esa etapa y pasar a la aceptación, ¿no? Que no es una aceptación total, porque como lo explico en el libro, el duelo migratorio a veces va y viene, ¿no? Cuando visitamos, pues volvemos a tener un poquito de nostalgia, nos volvemos a sentir vulnerables unos días, o hay algunas situaciones que lo reactivan, la maternidad, ¿no? Cuando ya el duelo migratorio no solo es por mí, sino también es por mi hijo, mis hijos, ¿no? O una muerte. O sea, hace 2 años murieron mis abuelos y sí me volvió esa cosquita de decir, de verdad, quiero seguir aquí, o sea, de verdad me está compensando estar lejos de mi gente. Entonces hay muchas situaciones vitales, o sea, de la vida misma, que a veces reactivan el duelo, ¿no? O algunas fases del duelo, y por eso es bien importante que el migrante sea muy consciente de los procesos psicológicos derivados de la migración. Y uno de estos es el duelo migratorio. Sí, es un trabajo constante, como tú dices, ¿no? Y cada uno tenemos una manera diferente de enfrentar este duelo, ¿no? A mí me duró muchos, muchos años, 7, 8 años, no sé, y me tuve que ir a México a tratarme porque no, yo sabía que aquí no iba a poder salir solita, ¿no? No había estas herramientas de tener internet, de poder tener un terapeuta en México que me pudiera ayudar y muchas cosas así. Y exactamente, bueno, ahora que tú lo explicas, entonces ya sé que llegó la aceptación. No, yo lo intuía, obviamente, pero no le tenía el nombre. Y eso, claro, es liberante también porque me decidí, ¿no? Y dije, bueno, aquí me quedo y aquí estoy, ¿verdad? Eso me da Qué mucho gusto. bueno. Y bueno, creo que muchos de los inmigrantes que conozco compartimos el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Al no poder estar, como tú dices, cuando nuestra familia nos necesita, cuando nuestros amigos nos necesitan. Y también esa culpabilidad de, como tú decías, regularmente los que no salimos porque tenemos que salir de nuestro país, sino porque hemos escogido, regularmente tenemos una mejor vida en el sentido de que vivimos en un país más seguro, que nuestros hijos tal vez tienen una manera, un nivel de vida más, no sé, mejor porque tienen libertad y porque tienen seguridad, ¿no? Simple y sencillamente por eso. Entonces, creo que mucho lo he comentado con amigas mías y
Yo tengo amigas que llegaron hace 40 años, 50 años a Alemania. Yo pues casi voy a cumplir 24 años este año y gente que ha llegado después, ¿no? Entonces se ha ido transformando también, ahora es más fácil, hay muchísimo más latinos, hay más mexicanos, pero aún así, bueno, uno va formando su familia de alguna forma, pero esa mala conciencia es muy difícil a veces de quitarse eso. ¿Cómo podemos trabajar esta culpabilidad? ¿Qué nos podrías recomendar? Bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Primero el decir el merecimiento, ¿no? No, o sea, ¿por qué me voy a quitar porque los otros no puedan tener lo mismo? ¿No? Creo que, o sea, como es un autocastigo, a veces la culpa, creo que es el autocastigo de esa calidad de vida que se logra, pero también hay que recordar que ha habido sacrificios y ha habido trabajo duro para lograr esa calidad de vida y para tenerla, ¿no? El simple hecho de dejarlo todo. Ahora es cierto que yo creo que si le preguntaras a todos los migrantes si se traerían a toda su familia, yo digo, pues sí, o sea, yo me traería a todos mis amigos y mi familia y construiría mi vida acá, ¿no? Pero pues, o algunos no quieren y está bien que se quieran quedar, o no se puede, no es posible, ¿no? Pero creo que por un lado, a ver, una única vía de trabajar la culpa no hay, pero sí creo que una de las grandes cosas que nos ayudan a aliviarla es hablarlo con nuestra gente, hablar ese sentimiento de sentir que hay un desbalance, que a veces hay un deseo de que ellos pudieran experimentar las mismas cosas. Simplemente decir, ¿no? Hay una parte de mí que se siente culpable por elegir esta vida. A veces creemos que tenemos que hacer grandes cosas y lo que realmente tenemos que hacer es ser transparentes con nuestra gente y tener conversaciones desde la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es mostrar lo que estamos sintiendo tal cual es, mostrarnos humanos, mostrar lo que sentimos, ¿no? Porque es la vulnerabilidad la que permite la conexión y el entendimiento. Entonces creo que eso, que por un lado es hablarlo con nuestra gente, como ese deseo de que ellos también lo vivieran, lo experimentaran, de que lo sentimos, de que sentimos esa culpa. Y por el otro lado, trabajar el merecimiento, ¿no? Es decir, no me tengo que sacrificar, ¿no? No tengo que rechazar, porque hay gente que incluso el no hacer vida es una forma como de esa como lealtad invisible, ¿no? No me permito los beneficios, no me permito construir una vida porque así no estoy siendo desleal. Ya esto a un nivel muy inconsciente. Entonces, trabajar el merecimiento, decir, merezco ser feliz en donde estoy, ¿no? Y también recordar la responsabilidad, ese es otro punto que me viene. Cada quien es responsable de su felicidad, de su bienestar. Y ellos, a su manera, están eligiendo ser felices allá o construir una vida allá, ¿no? Entonces, recordar que no soy responsable de la felicidad de otros también me hace soltar la culpa, que es el otro lado, ¿no? De un lado está la responsabilidad y del otro lado la culpa. Entonces me responsabilizo a través de la comunicación, de trabajar mi merecimiento y por el otro lado de recordar que solo soy responsable de mí y si acaso de mis dependientes, ¿no? Como lo Claro. son hijos y adultos mayores, ¿no? Sí, sí, pues otro tema también que es muy común es la cuestión del miedo, ya que tú mencionabas la muerte. Creo que, digo, por ejemplo, para mí, cuando mis niñas eran pequeñas, mi miedo mayor es que me muriera yo o nos muriéramos mi esposo y yo, ¿no? Y bueno, eso lo platiqué también con mucho llanto y todo, pero pues era una realidad y tenía que hacerse. Actualmente ya no me da tanto miedo, digo, no me quiero morir, obviamente, pero no es así que esté pensando en eso. Pero como tú dices, siempre yo evito pensar en eso, sé que en algún momento va a suceder y que a lo mejor con toda la suerte del mundo yo pueda estar en México con mi gente. Yo ya he experimentado con amigas o no, tal vez sí mi abuelita se murió mi primo, pero no es lo mismo que sean tus papás, ¿no? Por ejemplo. Entonces ese es un tema que también comentando con amigas y todo, algunas ya les ha sucedido y cada quien lo ha manejado de una forma distinta, pero tú qué nos puedes contar, ¿cómo puede uno manejar este miedo? Porque pues es algo que está latente, que también puede pasar si estás en México, obviamente, pero esta distancia siempre es lo que dices, ay, ya no voy a poder llegar, no me voy a poder despedir o cosas Sí. así, ¿no? Yo creo que uno de los temas que todos los migrantes compartimos, el temor a que se mueran nuestros padres.
¿no? O sea, creo que ese es uno de los grandes temas, por así decirlo. Al final del día, creo que el miedo tiene una función. La función del miedo es protegernos. Y cuando no le damos esa función, nos paraliza, ¿no? Nos paraliza, nos bloquea. Entonces, o huimos, ¿no? Innecesariamente. Yo creo que la manera de enfrentar este miedo es hablarlo, porque no lo vamos a poder evitar, como tú dijiste, pasará o estemos en México de vacaciones o porque hemos regresado o ellos de visita o de mil maneras, pero va a pasar. Entonces, ¿qué tanto podemos utilizar el miedo como para hablar de eso, para empezar a tener conversaciones honestas? Yo siempre le digo a mis consultantes migrantes que tenemos una gran ganancia, que es la conciencia que nos da la distancia. Y cuando utilizamos esa conciencia a favor de vivir una vida profunda y, lo vuelvo a decir, consciente, es maravillosa, porque nos permitimos hablar con la gente de cosas que tal vez si estuviéramos en el mismo lugar no hablaríamos, ¿no? Entonces, sí, es hablar por un lado, con nuestros padres, decir, me da miedo que te mueras y yo estar lejos, me da tristeza pensar que, o sea, que pasan los días y que son días que no estoy compartiendo de la manera en la que desearía, ¿no? También utilizar el miedo para acercarnos, ¿no? Porque no estemos no significa que no podamos tener relaciones que nos vayan a dar paz después, ¿no? O sea, utilizar también decir, ok, no estoy ahí, pero emocionalmente estoy ahí de una manera consciente, ¿no? Utilizarla para tener una relación fuerte independientemente de la distancia, hablar del miedo tal cual, de lo que sentimos, y luego hablar de lo que ellos esperan, ¿no? Oye, ¿tú qué quieres? O sea, nunca hablamos de cómo la gente quiere que se despida, ¿no? Es raro quien lo hace. Por ejemplo, Sí, mi abuela sí dijo, yo no quiero nadie de negro, yo no quiero nadie llorando, eso fue difícil, eso no se lo cumplimos, pero ella claro. quería que su familia aventara sus cenizas todos de blanco en la playa. Y cuando se murió mi abuela, eso hicimos, pero fue porque lo hablamos. Y a mi abuela le daba terror morirse, pero utilizó su terror para pedir lo que ella necesitaba. Entonces, ¿qué tanto es preguntarle al otro qué le gustaría, cómo le gustaría que se cerrara su ciclo vital, ser recordado, ser despedido y también por el otro lado pedir, ¿no? Yo me acuerdo que o sea, le dije a mi familia como, no quiero que me oculten nada, quiero que me digan las cosas cuando pasen. O sea, no quiero que nadie como que me trate con pincitas porque estoy lejos, me lo dicen el mismo día. Y así fue, ¿no? O sea, fue duro, pero fue. Entonces creo que es pedir estas cosas, es hablar de estos detalles pues difíciles, pero que al final del día nos dan certeza, nos dan claridad de lo que cada quien siente, de lo que cada quien espera, y que aunque no van a eliminar el dolor de una pérdida, sí nos van a ayudar a saber cómo transitarla. Así es. No, pues esa es una de las, bueno, no quiero decir pocas ventajas en cuestión de estar viviendo fuera, pero bueno, como tú dices, eso es una hermosa manera de cambiar ese diálogo, de cambiar esa idea. La muerte es algo inevitable, todos lo Sí, sabemos, entonces es más que nada como esa preparación, ¿no? Para, yo creo que ya no te agarra tan de sorpresa todo así, y eso me parece muy lindo. No digo, de las pocas cosas que también para mí es un beneficio y una cosa hermosa de vivir en el extranjero es que cuando llegas otra vez a tu casa, a tu país, esa manera, ese disfrute, esa alegría y ese gozo, no lo podrías tener viviendo allá, ¿no? Porque todo claro, como que lo vives más intensamente, entonces sí, igualmente la despedida es muy triste, pero ese sí. momento de llegar y abrazar, pues recompensa, como tú dices, todos los sacrificios o los ajustes que vamos haciendo día con día los que vivimos fuera. Sí, dejamos de dar por hecho y eso nos permite estar más presentes, disfrutar las cosas sabiendo que tienen un final, que eso es una realidad de la vida, todo tiene un final. Y sí, es una de las riquezas, ¿no? Pero ya no creo que solo cuando vamos, sino también cuando estamos aquí, sabemos, o sea, que esas temporadas que pasamos creo que nos hacen la vida más rica porque también disfrutamos después también nuestro lugar y las cualidades del lugar que estamos eligiendo para residir, ¿no? Es muy cierto, muy cierto. Ay, no, pues hay tantos temas. Yo me centré ahorita en el duelo porque podemos hablar mucho acerca de esto, pero como tú mencionas también, vienen también estas relaciones de pareja que
de por sí, bueno, para entenderse a veces es complicado, pero de dos culturas es un trabajo monumental que va por etapas. Creo que tendrás que regresar a platicar con nosotros porque Claro que sí. tocas muchos, muchos temas interesantes. ¿Tienes algún plan de escribir otro libro? Sí, ya tengo ahí, es lo malo, mi mente no para, pero ya tengo, incluso estoy haciendo el borrador del segundo libro, ya está el título, está relacionado con ni de aquí ni de allá. Puedo adelantar que es para parejas, porque aunque ni de aquí ni de allá hay una gran parte que habla de las parejas multiculturales, quiero hacer algo todavía más práctico, sobre todo porque ahora que me he especializado como terapeuta de pareja y que he trabajado aún con más parejas, creo que todavía se puede escarbar más, como hacer un tipo manual más específico para Sí. parejas internacionales, multiculturales, no solo multiculturales, sino también incluso con nacionales de la misma cultura que se van a vivir en el extranjero y cómo ese vivir fuera juntos transforma la relación, la puede nutrir, pero también pone retos en ella, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y bueno, también tengo una idea de un tercer libro que me gustaría escribir sobre lo que llevamos a la migración. O sea, algo que veo mucho en consulta es lo que yo llamo sobreequipaje emocional, que son todas esas cosas que tenemos por nuestra historia de vida, que vamos cargando y que mucha gente cree que al migrar las va a dejar y al contrario hacen a veces más pesado pues la construcción de una nueva vida, ¿no? Y la idea es como solo llevarnos lo necesario para esa vida que estamos comenzando de cero. Entonces también me gustaría escribir sobre ese tema. Y, o sea, ideas hay, lo que falta es tiempo. Exacto, pero bueno, lectores va a haber, porque los temas que acabas de mencionar, como yo te decía, es un trabajo constante, ¿no? El irse adaptando. Creo que todas esas experiencias que tú estás compartiendo, que han compartido tus pacientes también en el libro, todo eso ayuda a mucha gente. Yo creo que escuchen, que sepan que no están solos, o que no les han pasado nada más las cosas a ellos, o que no estás loco o loca, sino que es un proceso y que cada Sí. quien pues se toma su tiempo. Entonces, ¿tú qué le dirías ahorita a la gente que está pasando por un duelo migratorio profundo? ¿Qué pueden hacer? Que justo no son los únicos que se sienten ni de aquí ni de allá, que este estado emocional, estas sensaciones son temporales, que sí, que necesitan soltar para poder tomar esa vida nueva, que pidan ayuda profesional si les es posible y si no, que se informen, que la información da poder, la información da seguridad y da claridad. Y entender lo que están experimentando va a ser su timón, les va a ayudar a encontrar dirección, a que no sientan que van ahí flotando por la vida y eso les va a dar mucho sentido, ¿no? Porque entonces, como dices, van a dejar de pensar como muchos de nosotros lo hemos sentido, que estamos locos, que somos los únicos que nos sentimos de esa forma y van a lograr sentirse de aquí y de allá, porque no se trata de ya como, o sea, no dejamos de ser quienes fuimos. Y entonces es ahí cuando se logra ampliar esta vida, ¿no? En donde soy una mexicana en Alemania, una mexicana en España, una colombiana en Alemania, y eso ya me da la amplitud de que puedo hacer ambas cosas al mismo tiempo. Que tiene un reto constante, sí, porque es algo que se hace en el día a día, ¿no? El hacerte los tiempos, los espacios para estar también disponible para nuestra gente allá, para seguir conectada con la cultura, para conseguir las tortillas o las arepas en el país de residencia, pero vale la pena y es posible hacerlo. Entonces, yo les diría que no están solos, que no son los únicos y que se puede trascender ese sentimiento y lograr el objetivo migratorio que tenían en un inicio, el Y cuando lo sueño que les haces, llevó a salir. claro, y cuando lo haces es muy enriquecedor tanto para ti Sí, como persona como para el país. Tú también aportas como migrante, ¿no? Entonces hay que totalmente. ir buscando y lo bueno es que ahora hay muchas maneras, así que por favor, compártenos tus redes, ¿dónde te puede encontrar la gente? Claro que sí. Yo tengo dos espacios, uno que se llama Mentes en Equilibrio y otro Amar Sanamente. Ambos los pueden encontrar en Instagram, Facebook y YouTube. En Mentes en Equilibrio hablo más sobre salud mental, sobre salud emocional y sobre salud migratoria.
o sea, todos estos temas de migrantes. Y en Amar Sanamente hablo más sobre las relaciones de pareja, tanto internacionales como, digámoslo así, normales, por así decirlo. La palabra normal no me gusta, este, pero sí, ahí es en donde hablo sobre relaciones. Entonces, tanto Mentes en Equilibrio o Amar Sanamente en todas las redes, así me pueden encontrar. Es así, cualquier persona que ahorita no le esté pasando muy bien, pues entonces pueden meterse al YouTube y verte en Mentes en Equilibrio y que las experiencias que tú compartes ayudan a ir sanando poquito a poco. Y como tú dices, investigar, tener un terapeuta con quien hablar, porque yo creo que eso es muy importante. Muchas veces quieres que tus amigos o tu familia te entiendan, pero no pueden entenderte. Y no puedes No. hablar a veces también 100% honestamente. Entonces creo que eso es el camino para ir curando esta herida, este duelo con alguien, con un profesional, ¿no? Bueno, Irene, Sí. pues te agradezco profundamente, fue muy interesante, gracias por la inspiración, ojalá pronto tengas tiempo para hacer tus otros libros y cuando los tengas estaremos aquí al pendiente para que nos vengas a platicar nuevamente y seguramente habrá mucha gente interesada. Ay, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Felicitarles también por hacer este espacio. Creo que justo son estos espacios los que dan voz a otros migrantes, los que promueven la diversidad cultural, la multiculturalidad, los que sanan a los expatriados, los que les permiten entender pues la migración y todo lo que conlleva. Así que muchas felicidades por crearlo, por mantenerlo, por invitar gente y gracias por hacerme parte de este proyecto. Muchas gracias a ti y que tengas una linda tarde. Linda tarde igual.